Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más platicando con ustedes de los temas más importantes de la política mexicana. Como siempre, tenemos a nuestro colaborador experto en temas económicos, Roberto Morales, para que nos venga a explicar un poquito cómo va el país en estos temas. Rob, ¿cómo estás? Bien, aquí, mucho gusto de saludarte nuevamente y otra vez mucho gusto de estar aquí con tu audiencia. Pues nosotros más contentos de tenerte aquí con todo y la debacle económica que siento que nos vas a platicar hoy. Pobrecito Rob, es que, siempre porque ¿para qué escoges estos temas? ¿Qué te puedo decir? Yo soy el profeta del apocalipsis, es mi vocación, entonces no tengo problemas con eso. Voy a pedir que en tu pleca te pongan Roberto Morales, especialista en economía, jinete del apocalipsis. No, profeta, no. Pero bueno, en fin. Oye, Rob, a ver, platícanos. Ha habido bastantes notas estas semanas con respecto a la economía y me gustaría empezar por un poquito una antigüita que ya no alcanzamos a platicar contigo la última vez que estuviste acá, que es el tema de Pemex y esta super pérdida que tuvo, que de pronto pues muchas personas ven esa cifra y se mega escandalizan, pero creo que valdría la pena explicar que pues no es como que Pemex tuviera esa lana y agarró y la tiró a un bote de basura y así se perdió, ¿no? ¿Por qué se perdió este dinero, Rob? ¿Y esto qué implica para Pemex y para el país? Mira, vamos a empezar. La parte de la pérdida de los 560 mil millones, la mayor parte, cerca como del 80% de esta pérdida, es una pérdida que se gestó en papel. ¿Por qué? Lo que pasa es que Pemex tiene que reconocer contablemente el valor de sus activos. Y sus principales activos son sus pozos petroleros, ¿no? Pero cuando viene una debacle como la que vimos durante todo el mes de abril, donde los precios tocaron terreno negativo, y los precios ya finales terminaron siendo cerca de 60% inferiores a los del año pasado, Pemex tiene que reconocer que esos activos a valor de mercado ahora valen menos. Entonces, eso contablemente se registra como una pérdida financiera. No es esa. ¿Esto qué implica? Esto no implica que haya salido dinero. Eso quiere decir que básicamente en papel sus activos antes valían 100 y ahora valen, digamos, 30. Entonces, de ahí es donde se pone esta pérdida y ahí es donde básicamente se gesta esta cosa escandalosísima, porque como el barril de petróleo se cayó, se desplomó casi 60%, entonces cuando tú reconoces esta pérdida se te aparece como si fuera un mundo de dinero. Pero la realidad es que no. Oye, me imagino que ahí también jugó un poco el tema del tipo de cambio, ¿no? O sea, digo, sí. Pemex tiene una deuda pues bastante choncha en dólares, que de pronto con esta apreciación que se vio justamente en esas semanas, tampoco le ayudó. No, efectivamente, también tienes un problema por toda la deuda que tiene contratada en dólares. Porque si todos los pasivos que tú tienes, también los tienes que actualizar con el nuevo tipo de cambio. Entonces, no es que de repente debas más, no es que de repente tengas más gastos, sino que simplemente cuando tú haces este ajuste contable, pues tienes una pérdida financiera. Y eso bueno, y sí debes más, ¿no? Sí debes más en pesos, pero como Pemex tiene la mayor parte de sus ingresos en dólares, la verdad es que ese efecto no es tan grave como se pinta en pesos, la verdad. O sea, sí es feo, porque pues, a fin de cuentas, cuando tú vayas bueno, ahorita voy para allá, pero o sea, sí es feo, pero no es tan grave porque no está implicando que el dinero esté saliendo de la compañía. Entonces, hasta ahí, más o menos bien el asunto, ¿no? Bueno, entre comillas, porque con todo y todo, o sea, si dejamos de lado la parte de la pérdida financiera y nos enfocamos básicamente a la pérdida operativa, Pemex tuvo una pérdida de 60 mil millones de pesos. Eso sí, para que veas, no es nada trivial. O sea, sí estamos hablando todavía de unos buenos 2,000, 3,000 millones de dólares, perdón, 2,000 millones de dólares. Es mucho, la verdad, todavía. Y eso quiere decir que eso es dinero que sí está saliendo de la compañía, que sí está teniendo que pagar, sí está teniendo que pagar a sus proveedores, sí está teniendo que pagar a sus empleados, sí está teniendo que pagar los impuestos que le cobra el gobierno. Ese sí es dinero que está saliendo de la empresa y en este primer trimestre, tan solo en 3 meses, perdió cerca de 60 mil millones de pesos. Es muchísimo. Ahora, hasta ahorita,
el informe que presentó Pemex no considera todavía lo peor de esta pandemia, porque el informe fue nada más de enero a marzo. Todavía falta ver todo lo que pasó en abril, todo lo que ha pasado en mayo y lo que sea que va a pasar en junio, ¿no? Y aquí es donde viene la parte fea del asunto, ¿no? Porque Pemex sigue con sus mismos 105 mil millones de dólares en deuda. Eso sigue estando ahí, no se ha cambiado, no ha mejorado básicamente nada en los últimos meses, ¿no? Pero ahora se le suma el hecho de que perdió el grado de inversión. Y al haber perdido el grado de inversión, Eso ya ocurrió. Sí, eso ya desde que Standard & Poor's y Fitch ya le quitaron el grado de inversión, ya hasta ahí, ya fue. Ya con 2 de 3 de las importantes habiéndolo reconocido como bono basura, y automáticamente a nivel internacional ya es bono basura, ya perdió el grado de inversión. Pero la cuestión es que ahora Pemex va a enfrentar una situación excesivamente complicada. Primero porque va a vender menos en términos de dólares, porque a fin de cuentas el precio del barril se desplomó. Hasta ahorita estábamos, durante marzo traemos una pérdida durante mayo tenemos una pérdida como de alrededor del 40-50% del valor de la mezcla mexicana. Eso quiere decir que en los próximos meses Pemex va a tener menos ingresos. Eso es por una parte. Por otra parte, sus obligaciones financieras van a subir, va a tener que estar pagando más intereses. Porque como perdió el grado de inversión, ahora tiene que estar pagando más intereses por su deuda. Y la tercera y más importante es que ahora, cuando le haga falta dinero, ya no va a poder salir al mercado a pedir prestado. Y esa es la repercusión básicamente del grado de inversión, ¿no? O sea, entre más malas decisiones tomas, pues la gente sabe que si te da dinero hay menos probabilidad de que se lo regreses, entonces te da el dinero más caro, ¿no? O sea, oye, a ver, si no me vas a poder pagar, pues entonces lo que puedas cada mes, ahora sí que dame todo lo que te pueda sacar cada mes, porque pues en una de esas a la larga no me pagas, ¿no? Exacto. Y eso es lo que le está pasando a Pemex. Y eso es exacto, sí, ahora, ya desde finales del año pasado estábamos viendo que Pemex está enfrentando muchos problemas, ya no nada más con cuestiones de pago de deuda, sino que Pemex estaba enfrentando problemas por cuestiones de que ya había varios proveedores a los que ya no les estaba pudiendo cumplir con sus obligaciones. Entonces, si a esto le sumas una situación en la que ahora va a tener muchos menos ingresos, entonces lo que viene ahora para Pemex es que va a enfrentar una restricción de liquidez muy severa, muy severa, porque si antes no estaba pagando, ahora menos va a pagar. Y esto va a tener dos posibles derivaciones. La primera es que si los precios de petróleo se mantienen muy bajos por una temporada muy larga, entonces eso quiere decir que, digamos, muy larga me refiero, digamos, de 6 meses a un año. Eso quiere decir que durante todo ese tiempo Pemex va a tener que estar sacando dinero, vete a saber de dónde. Pues del gobierno, ¿no? Sería uno, pero la verdad es que el gobierno no creo que tenga disponibles por ahí 8,000, 9,000 millones de dólares que va a tener que estar enfrentando en vencimientos de deuda Pemex. Madre mía. Entonces tiene por ahí unas líneas de crédito, pero esas líneas de crédito revolventes son muy caras. Muy caras. Y entonces sí podría sacarlo de ahí, pero si lo saca de ahí, entonces le va a salir el pago de la deuda, le va a aumentar. Ahora, si no logra conseguir ese dinero, lo que va a terminar pasando es que va a terminar generando un incumplimiento. Y si se detona un incumplimiento, si ya estamos en bono basura, nos van a mandar a triple C o menos de C. O sea, ahorita estamos en W, no me acuerdo qué, W menos, W más. Pero nos pueden bajar todavía la calificación más. O sea, Pemex puede perder todavía más. Y si nos ponemos en una situación como esas, en las que Pemex enfrenta fuertes restricciones de liquidez, lo siguiente que va a pasar es que el gobierno se va a quedar con un 18% menos de sus ingresos. Y este es donde viene el problema. Si el gobierno ya se queda sin dinero, entonces, ¿qué viene? Pero bueno, ahorita tocamos para allá. Me preocupa a mí ahorita la situación de Pemex, porque así como se ve, no se avisora que en los próximos 8 meses vayamos a encontrar precios del barril de petróleo que puedan estar remotamente cercanos a lo que teníamos en 2019. En 2019 teníamos un precio promedio de 50 y tantos dólares, 54, 55 dólares,
y ahorita se está esperando que el barril pueda andar alrededor de los 30, alrededor de los 35, creo que si nos va bien. Entonces, ahí sí hay un problema porque no se espera que esto vaya a mejorar. Y la posibilidad de que Pemex ahora sí quiebre, ya no digamos que le vaya mal, sino que francamente quiebre, se multiplicó de manera drástica. O sea, Y aquí ¿sí tú tenemos, ves en el panorama una posibilidad de quiebra como tal para Pemex? sí, Órale. sí, estoy viendo una posibilidad, digo, no que sea inminente y no que sea inmediata, pero pero si la situación pero si la situación de los precios del petróleo se mantiene así de crítica como está por 6 meses, un año, la posibilidad de que Pemex termine tronando ahora sí ya es muy alta, muy alta. Y eso puede traer múltiples problemas. Porque si se llega a presentar una situación como esa, entonces estaríamos hablando de que el gobierno tendría una de dos posibles alternativas. La primera es dejarla quebrar, en cuyo caso perdería cerca de una quinta parte de sus ingresos, y eso nos llevaría a perder el grado de inversión soberano. Ya no el de Pemex, ahora el grado de inversión soberano. La otra es que Bueno, ahí vale la pena ver si tenemos un grado de inversión que perder para ese entonces, porque así como que tú digas, las cosas están súper seguras ahorita, y ahorita entramos a no, eso, porque tú le sabes mucho al sector energético, pero la opción este fin de semana no ayudó en fue nada, ¿no? una. Sí, no, Bueno, bueno, ahorita entramos, sí, ahorita, sí, sí. entonces, Ahorita, asumiendo que nada más pone en riesgo nuestro grado de inversión, que no es el caso, esto ya de por sí ya es una alerta roja. rojísima, o sea, ya este sería, no sé cómo ponerle un rojo más rojo al rojo, pero muy rojo. Es que te digo, tienes una posibilidad, o una de dos, o la dejas tronar y pierdes la quinta parte de tus ingresos tributarios, bueno, no tributarios, de tus ingresos gubernamentales, o la otra es decides salir a rescatarla. Y si decides salir a rescatarla, el gobierno tendría que contratar deuda por alrededor de unos 3 o 4 billones de pesos. El gobierno tendría que ir por esa... Sí, si decide rescatar a Pemex, Uf, sí. Ahora, para poner eso en perspectiva, ahorita el gobierno debe alrededor de 10 billones de pesos. Esa es la deuda del gobierno, más o menos. A eso súmale otros 3 billones, 4 billones que tendrías que utilizar para pagar la deuda de Pemex, la parte financiera, y para cubrir el pasivo laboral, que tendrían que cubrir las dos partes. Entonces, sí estamos hablando de que tendrías que pedir unos 3 o 4 billones de pesos. Y eso haría que el Fobaproa aumentado, al que tanto pánico le tiene nuestro superpresidente, se volvería un verdadero juego de niños. O sea, estamos hablando de 200,000, 300,000 millones de dólares 200,000 millones de dólares que tendrían que estar contratando de deuda. ¿te acuerdas más o Entonces, menos de cuánto fue lo del Fobaproa? en aquel entonces, digo, ahorita ya de intereses y cosas por el estilo, pero en aquel entonces fue de 40,000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que necesitaríamos algo que sería entre 4 y 5 veces más grande que el Pro. Madre mía. Sí, no, es una barbaridad, es una barbaridad. Estamos hablando de dinero que no vamos a ver en las próximas 2 generaciones no alcanzarían a pagar. Y generaciones de 40, 50 años, ¿eh? O sea, no generaciones de 5 años de millennials, no, generaciones de 40, 50 años completitas que no los alcanzamos a pagar. Entonces, en cuyo caso, si el gobierno se decide hacer eso, adiós al grado de inversión. En cualquiera de los dos escenarios, el grado de inversión se iría por el tubo. Entonces, bueno, ese es Pemex. La verdad es Bueno, que pero ahí valdría la pena también explicarle a la gente, porque cuando dices grado de inversión, como que la gente dice, ay, bueno, pues qué mal, pobres ricos, ¿no? Así. Oh, no. Hay que explicarle a las personas por qué a ellos les importa que su país tenga Un grado de inversión. un buen grado ¿Por qué nos interesa? Exactamente. Mira, el grado de inversión básicamente lo que te dice es un indicador que te dice qué tan probable es que si tú le prestas a un gobierno, qué tan probable es que este gobierno te pague. Es lo que te dice más o menos. Y cuando tú tienes una calificación crediticia buena, llámese buena de triple B más para arriba, ya habíamos dicho que va de triple B más a menos, A normal, a más, doble A menos, así va subiendo, ¿no? Como Cuando las tu calificación calificaciones, ¿no? A es muy buena, C es muy mala. C es muy mala. Y mientras más letras tenga, o sea, si tiene triple C es mejor que una C solita, o si tiene triple B es mejor que una B, así, cosas por el estilo, ¿no? Ok. ¿Qué pasaría si México, por qué nos afectaría a todos? Habría
tres problemas que se desencadenarían casi como consecuencia. La primera es que el tipo de cambio pegaría otro brinco. Si ya nos pegó un brinco del 25-30%, nos podría pegar otro brinco del 40%. Entonces se nos puede ir más o menos a unos 32, 35 pesos. Con Se todo puede lo que poner. eso implica para todos los bienes que importamos y todas las cosas que utilizan las industrias para producir que vienen de otros lados, porque pues ahora se vuelven muchísimo más caras, Más ¿no? caras. Sí, entonces A lo riesgo de sonar como Andrea Legarreta, tema, Pero es que el sí, tema es aquí exacto. es que parece que no tenemos mucho consumo internacional, o sea, la gente cuando va al súper no está pensando, uy, mis manzanas gringas, ¿no? Pero Pero la son realidad es manzanas que ya gringas. estamos, sí, sí, son manzanas gringas y ya estamos todo el día pues en una economía muy integrada, donde es muy difícil saber qué es mexicano y qué no, y que pues puede Exacto. afectarte los precios de muchas cosas. Exacto. No, pero por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, o sea, el jarabe de alta fructosa que utiliza la coca es importado. Entonces, o sea, cosas tan tontas como que la coca te subiría la manzana te subiría, por ejemplo, todos los electrónicos, celulares, computadoras, televisiones, todo eso subiría, los carros también aumentarían, habrían presiones por todos lados. Por ejemplo, el maíz que utilizan pues, para casi toda la industria de alimentos en México, alimentos procesados, perdón, es maíz importado. Entonces, una buena parte del sector alimenticio también tendría un aumento de costos. Ese es nuestro primer problema. Nuestro segundo problema es que las tasas de interés subirían y subirían bastante. Y ahí sí, sin importar lo que haga el Banco de México, las tasas que nos irían. Y eso, bueno, eso en general tú directamente no lo resientes tanto si no tienes créditos. Pero, por ejemplo, si estabas pensando en comprar, digamos, un carro a crédito, más probable es que ahora el crédito te salga mucho más caro. O si de repente estabas pensando, digamos, en comprar una casa o en comprar, no sé, bienes así que compras de largo plazo, ahí sí puedes empezarlo a resentir mucho. Y, por ejemplo, uno de los esquemas que se utiliza mucho en México, las compras a meses sin intereses, lo más probable es que ese tipo de esquemas empiecen a volverse mucho menos frecuentes. ¿Por qué? Porque tienes que estar compensando la tasa de interés por acá y por otro lado tienes que estar compensando el alta en los costos que vas a estar registrando durante varios meses, ¿no? Entonces las tiendas en lugar de decir, te ofrezco 54 meses sin intereses, ahora te van a decir, bueno, ahora nomás te ofrezco 3. Y eso va a terminar haciendo que la gente pueda consumir mucho menos, porque algunos bienes le van a salir más caros y de otros bienes que antes compraba a crédito, ahora o no los va a comprar o va a comprar mucho menos. Por ejemplo, si estabas pensando en comprarte, digamos, 3 televisiones, por poner un ejemplo muy fifi, pero si estás pensando en comprarte 3 televisiones, dices, bueno, a lo mejor nomás me compro una y si eran de 20 pulgadas, ahora me la voy a comprar de 5 pulgadas, ¿no? Le hace un celular. Pero entonces tu calidad, la calidad y cantidad de productos que vas a poder comprar al mismo precio que tienes ahorita va a disminuir mucho. Y eso va a repercutir en que personalmente, como estás gastando en más cosas, ahora vas a tener menos dinero en tus manos. Te va a quedar menos dinero para ahorrar, te va a quedar menos dinero para ir al cine, te va a quedar menos dinero para ir y salir a tomarte un café, te va a quedar menos dinero en la bolsa. Entonces, vas a reducir tu consumo por todos lados. Y hay un tercer problema, y ese le va a pegar sobre todo a las generaciones más, o sea, las más jóvenes. El tercer problema es que cuando tienes una pérdida de grado de inversión, las empresas en general tienen menos capacidad para invertir en el país. ¿Por qué? Porque cuando ellas quieren contratar un crédito para financiar algún proyecto, el crédito ahora les sale mucho más caro. Entonces, para que les convenga aventarse esa inversión, tiene que haber una rentabilidad muy alta. Y muy pocos proyectos logran pasar ese tipo de pruebas de, bueno, si yo le invierto 10 y tengo que pagar un tasa de interés del 20 y me iban a quedar 15, no, pues ya le perdí 5. Entonces, y cuando hay menos inversión, automáticamente lo que empiezas a ver es que la generación de empleos se empieza a parar. ¡Tas! ¡Tas! Y se empieza a frenar. Y si antes generabas 700,000 empleos en un año, ya lo vimos el año pasado. Se frenó la inversión y en lugar de generar 700,000 empleos en el año como en 2018, en 2019 nomás generamos 300,000, la mitad. Y luego después, si la inversión sigue sin repuntar, vamos a tener pérdida de empleos.
Y eso es un poco porque todo está conectado, ¿no? O sea, si el gobierno no está teniendo confianza, pues tiene menos dinero o tiene una deuda mucho más cara, entonces aunque tenga dinero, pues una parte más grande se le va a ir a pagar esos intereses y eso implica muchas cosas, ¿no? Un gobierno sin dinero, pues es un gobierno que no puede invertir bien en seguridad, no puede invertir bien en salud, no puede invertir en muchas cosas que al final también son factores que le ayudan a las empresas a su viabilidad, ¿no? O sea, si tú como empresa no solamente tienes que pensar en cuánto le pagas a tus trabajadores y a tus productos, sino también en tener que pagarles patrullas a tus camiones para poder mover las cosas, etcétera, pues obviamente eso, por eso es que se da esta afectación un poquito como en cadenita, que a veces no es tan evidente, pero que también tiene un efecto pues en la economía en general, ¿no? Exacto, y a fin de cuentas a todo mundo le termina afectando, porque cosas que a ratos uno da como muy por sentadas, de repente se empiezan a volver más complicadas. O sea, digamos que de repente le quitas que el gobierno tiene mucho menos dinero porque ahora tiene que pagar 20% más de intereses. De repente, y también ya lo hemos visto con este gobierno, lo primero que hace es que empieza a recortar todos los servicios que le parecen que no son necesarios o que pueden ser prescindibles de corto plazo. Y en una de esas, la educación se llevó un machetazo, la investigación se llevó un machetazo, el sector salud se llevó un machetazo. Ahora, eso era cuando estábamos más o menos bien. No quiero ver cuando de verdad esté urgido de dinero. No quiero ver dónde va a recortarse, qué va a recortar. Falta que termine diciendo, ¿sabes qué? No, pues ahora sí ya no hay ni para el agua potable. Es que puede pasar, la verdad. O la próxima, o la otra que puede pasar y que es absolutamente absurdo, pero puede pasar. Muchas de los sistemas de CFE necesitan muy serio mantenimiento. Las redes, es más, por el amor de Dios, los equipos de cómputo que administran el Sistema Eléctrico Nacional, hay unos que te darían vergüenza de ver, hay unos que todavía utilizan disquetes, por el amor de Dios. Entonces, si de repente no decide el gobierno empezar a extraer todo el dinero que tiene CFE y deja CFE sin recursos, mucho de ese mantenimiento, mucho de esa renovación de equipos no se daría. En una de esas, con un poco de mala suerte, nos podemos quedar sin luz. O sea, imagínate un país oscuro. Digo, ya es un escenario muy drástico, muy apocalíptico. Muy calamitoso, pero vaya, en una de esas puede pasar. Bueno, o sea, si no se toman las decisiones correctas, a lo mejor hay otras cosas funcionando, pero esto no. Y entonces eso es lo que ya te genera ahí también un tema, ¿no? Oye, me gusta que hables de esto del tema de la energía todavía, porque está muy ligado, pero ¿qué te parece? Hacemos una pequeña pausa, ahorita regresamos a hablar de eso. Me parece perfecto. Buenísimo, no se vayan, estamos platicando con Roberto Morales de las perspectivas económicas aquí en Política 101 a través de INCU todos los lunes a las 7:30 y en un momentito regresamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. ¿Qué tal? Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Roberto Morales sobre el tema económico, el panorama en general de México ante la crisis del COVID, pero también con nuestros problemas internos de administración pública. Rob, ya me pintaste un escenario no del todo halagueño para Pemex, y justamente me gustaría platicar del tema de energía contigo, que le sabes bastante a esas ondas, de lo que pasó este fin de semana, esta semana,
Eh, Toda la acción fue entre viernes y sábado, porque me preocupa un poco alimentar justamente esta visión que de por sí ya habíamos visto que había tenido un efecto en la inversión en el país, ¿no? Que es el tema de la toma de decisiones arbitraria, porque pues sí, efectivamente el COVID es algo que no veíamos venir, que tomó por sorpresa a muchísimos países, pero creo que México se va a ver muy afectado porque de por sí ya trae una tendencia bastante negativa desde la perspectiva económica, ¿no? Con la pérdida de sí, confianza, desde lo que implicó la cancelación del aeropuerto, luego estos desencuentros que ha tenido el presidente con la IP, que básicamente pues les han dado el avión 1000 veces y que la IP pues, no ha perdido la esperanza, pero en realidad no ha logrado tener una interlocución efectiva. Y ahora esta semana, explícanos un poquito qué es lo que pasó. Parece que están tomándose medidas para proteger a la CFE, pero pues de forma un poquito ilegal y afectando mucho la confianza de muchas empresas, sobre todo extranjeras, que habían venido a apostarle a México, metiendo su lana aquí, y pues que básicamente les están, por sí que tirando el numerito. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando, Rob? Se volvieron locos, en resumidas cuentas. Pero vamos a empezar por el principio. Mira, lo que pasa es esto. Hace 6 años más o menos, cuando recién acababa de aprobarse la reforma energética, una de las cosas que se buscó con la reforma era fomentar el uso de energías renovables. ¿Sí? Entonces lo que se quería era generar un ambiente en donde los inversionistas que se enfocaran a producir energía eólica, que se enfocaran en producir energía solar, tuvieran como muchos incentivos de invertir, ¿no? Entonces lo que se les hizo fue que se les dio una tarifa preferencial en ciertos aspectos, por ejemplo, en algunas cuestiones fiscales, que bueno, y en cuestiones de la tarifa que iban a pagar para poderse interconectar al sistema. Resumidas cuentas, eso era lo que tienen de ventajas, ¿no? Ahora, por cómo se establecieron los criterios para la transición energética, es decir, el gobierno de Peña Nieto estaba apostándole a que, como fuera avanzando el tiempo, la idea era que un porcentaje cada vez más grande de la energía que se consumía en México fuera energía renovable. Entonces se iba a pasar de un 27 a un 28, un 29, un 30, a un 35%, 30 y tantos por ciento hacia finales de 2024. Esa era la intención, que el 35% de la energía eléctrica que se consumía en México para 2024 proviniera de fuentes renovables. Entonces, para eso se creó un mecanismo de sistema, los certificados de energías limpias famosos, en donde los consumidores se obligaban a consumir un cierto porcentaje de estas energías limpias. Hasta ahí, no sé si voy más o menos, bueno, me dices si de repente me brinco, ¿no? No, está perfecto. Entonces, en resumen, la reforma energética con todos sus bemoles, una cosa que sí tenía era el apoyo a un sistema que nos ayudara a cambiar de energía sucia a energía limpia de forma gradual, ¿no? Exactamente. Esa era la intención, básicamente, ¿no? Ahora, llega este nuevo gobierno y lo que él ve no es un sistema que nos permite hacer una transición ordenada y benéfica para todos a un sistema de energías limpias. Él lo que ve es que se le dieron muchas concesiones a los inversionistas privados en detrimento de CFE. Esto es lo que ve la nueva administración. Y en cierta parte sí tiene algo de razón. La verdad es que a CFE sí le pusieron muchas limitantes, pero no era nada que no pudiera solucionarse con un arreglito por aquí y por allá. O sea, oye, que las tarifas, cuando se pusieron las tarifas preferenciales, la energía eólica era mucho más cara y ahorita está mucho más barata. Bueno, pues entonces a partir de ahorita pues ya le hacemos el ajuste. Pero el gobierno cada vez da señales más claras de que su posicionamiento en temas energéticos no tiene nada que ver ni con la seguridad energética, ni con la soberanía energética, ni con abastecer al pueblo con energía eléctrica. Para él lo importante es que sea el gobierno que controle las empresas de CFE y de Pemex. Eso es lo que queda cada vez más claro, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo con esta nueva? ¿Qué pasó? De la noche a la mañana metieron nuevos criterios para poder desarrollar proyectos de energías limpias. ¡Pum! No le preguntaron a incluso esta propuesta de regulación tuvo que haber pasado por
un proceso completo donde se anunciaba que se iba a hacer el cambio, se ponía el proyecto a consulta de todos los interesados sometían sus opiniones, esas opiniones se recogían, se atendían. Todo ese proceso no existió. De la noche a la mañana, sin decir agua va, ¡pum!, les cambió la regla. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo? Lo que están haciendo es volver mucho más complicado para una empresa que quiera que quiera dedicarse a la generación de energías limpias y renovables. Lo que están haciendo es volverle mucho más complicado todo el proceso burocrático, completito. No se los están prohibiendo, entre comillas, pero ahora sí tiene que cumplir con muchos más requisitos y hay mucha mayor discrecionalidad por parte de la autoridad para decirle, ¿sabes qué? No me gusta tu proyecto, no va y no se va a hacer. Básicamente lo que están diciéndole ahora es, uno, tienes que hacer estudios mucho más extensivos, sobre todo en la parte de evaluaciones de impacto social, ahora son mucho más complicadas. Y tres, la parte de si yo siento que en cierto lugar está muy congestionada la red, no te voy a permitir que te conectes. Básicamente. Y esto le va a dar al traste a aproximadamente 9,000 o 10,000 millones de dólares que se tienen contemplados para inversiones en energías limpias y renovables en los próximos 3 años. O sea, dinero que iba a venir. Que ya estaba comprometido, no que iba a venir, ya estaba comprometido. Ya estaba casi puesto ahí ya nada más para decir, nada más dame la autorización y empiezo. Y no, o sea, ese dinero que ya está. Y la O sea, parte... pero entonces ese dinero ya no va a venir a México. No, no, ya 250,000 millones de pesos que nunca hubieran podido llegar, hasta ahí se quedaron perdidos para toda la vida, ¿no? Y eso no es toda la parte, lo que no acaba de quedar al 100% claro es qué tanto efecto va a tener estos sobre los proyectos que ya estaban en construcción y los que estaban a punto de entrar en operación, porque también te acordarás que hace apenas también 4 días el SENACE dijo que no iba a permitir que la entrada en operación mientras durara la pandemia. Que todos los proyectos que ya estuvieran a punto de entrar en operación, el SENACE dijo, para garantizar la confiabilidad en el suministro, no sé qué, también les prohibió la entrada. Ya no van a poder arrancar. Entonces, Oye, son Rob, proyectos... y bueno, o sea, a nivel energético, obviamente, pues es muy trágico que no sea esta transición, sobre todo viendo cómo se nos vienen otros problemas, ¿no? De calentamiento global, de ¡De migración, Pemex! bueno, O sea, ya no te vas para allá. O sea, nos vamos a quedar sin Pemex y no tenemos con qué cumplir, bueno, en fin, no tenemos perdón. plan B. Perdón. Pero lo que me gustaría entrar de este tema en particular es más bien al tema del efecto económico, ¿no? O sea, porque obviamente pues el sector se va a ver muy afectado, estas empresas se van a ver muy afectadas, pero yo creo que lo más grave de todo esto es que se manda un mensaje mucho más peligroso y que afecta a todos por igual, que es un poquito cómo esta arbitrariedad se puede volver la forma de operar, ¿no? O sea, y eso pues obviamente es lo que te genera más desconfianza en un país, o sea, más allá de si la calificación y que si el grado de inversión, o sea, a mí lo que más me preocupa es que no haya Estado de Derecho. Y no va a haber... Bueno, de hecho, sí, tienes toda la razón. De hecho, lástima que no tenemos todavía los datos más recientes de inversión, pero hasta febrero de este año que tenemos los datos disponibles, la inversión llevaba 13 meses consecutivos que no crecía. O sea, todo 2019 y lo que va de 2020, la inversión no ha estado creciendo. Y todo esto y eso fue hasta febrero, todavía sin considerar la parte de COVID, todavía sin considerar esto. ¿Qué es lo que está diciéndole el gobierno a los inversionistas? Le está diciendo, si tú estás invirtiendo en un sector que yo no quiero al que entres, no solo no está segura tu inversión, sino que además te puedes meter en una broncota y yo voy a hacer todo lo que pueda para fregarte. Porque yo lo que quiero es controlar ese sector y hazle como puedas. Y como bien dices, esto está diciendo, oye, hay reglas. Y esto no son solo cuestiones de la reforma energética, estos son reglas que están puestas en tratados internacionales. El tratado, en el nuevo bueno, el TEMEC, perdón, en la renovación que hubo con el Tratado de la Unión Europea, se establecieron justamente estos mecanismos en donde toda la apertura que se dio con la reforma tenía que estar garantizada. Y tú no puedes no puedes tomar decisiones arbitrarias en contra de las empresas a menos que tengas X y estas características.
Y en este caso, lo que esto equivale, no en términos prácticos, digo, no en términos físicos, pero sí en términos prácticos, a una expropiación. Porque lo que para todo fin práctico, la inversión que le había metido la empresa extranjera se va a cero. Ya no vale nada. Porque yo no la puedo utilizar, no se la puedo vender a nadie. Y esto lo que va a desencadenar es que nos va a meter, no solamente va a ser una cuestión de que los inversionistas, si de por sí ya no estaban viniendo, ahora lo que va a pasar es que muchos de nuestros socios comerciales nos pueden dar, nos pueden regañar, vaya, por decirlo de una manera moderada. Los Estados Unidos nos puede voltear a ver y decirle, oye, ¿qué te crees? Esto no se vale, va en contra de todos los acuerdos que nosotros tenemos. Y no quiero ver qué pasaría con México si Estados Unidos se nos enoja. No quiero ver el grado de intervencionismo que podría desencadenar. No quiero ver el grado de bloqueos que nos podría poner. Por ejemplo, si Estados Unidos se nos enoja y dice, ¿saben qué? A partir de ahora todas las cuentas internacionales de México que pasen por Estados Unidos quedan congeladas. Nos quedamos sin reservas, nos quedamos sin inversiones, nos quedamos sin flujo, Pero nos tú lo quedamos ves, eso, o sea, No, viendo no. cómo Trump super amigui y el presidente, todo lo que diga Trump es ley, ¿no? Antes era como muy gallito de, no, me va a oír ese condenado Trump. En cuanto llegó, fue así de, no, amor y paz, no lo quise decir, Abrazos o balazos, bueno, abrazos. pero yo no me voy a confrontar, o sea, aparentemente ya le da igual y entonces Trump puede hacer y decir lo que sea. Yo veo esa relación, o sea, en la medida en que el presidente siga siendo sumiso, yo no veo que vaya a haber problema con Trump, pero tú sí ves entonces que la única alternativa que tengan estas empresas es ir con gobiernos extranjeros para que Es lo que va a subvencionen. terminar pasando. Sí, eso es lo que creo que va a terminar pasando. Porque a fin de cuentas, o sea, el gobierno no solamente no ha dado señales de que no está a favor de la inversión privada en el sector energético, sino que cada vez hace cosas peores y cada vez son más fuertes y cada vez son más arbitrarias. Primero modificó arbitrariamente lo de los CELS, después modificó arbitrariamente la integración de CFE, después le solicitó a la CRE que por favor le modificara toda la regulación, después vino lo de los gasoductos que estuvieron, después vino la modificación de la política energética de almacenamiento. Todo esto lo han ido cambiando, o sea, y en cosa de menos de 6 meses ya le dieron un trancazote a todo el mundo. Y todas Oye, las reglas. y esta es la lógica obviamente económica, ¿no? Que básicamente no la hay. Pero desde una lógica política, digo, me parece muy astuto utilizar este momento donde estamos como en una especie de estado de excepción, en el que el gobierno dice que tiene que hacer estas cosas para hacer frente a una crisis, ¿no? ¿Qué tan fácil va a ser revertir esto ante ese argumento? Va a ser complicadísimo. Va a ser complicadísimo porque, digo, con todo y que el argumento es demostrablemente falso, la verdad Claro. es que la opinión pública ya se la compró. Entonces, para poder cambiar la percepción que tiene ya la población sobre las energías limpias, se va a requerir una campaña que no creo que haya ninguna empresa dispuesta a aventarse, porque va a requerir mucho tiempo, mucha inversión, mucho esfuerzo y los resultados van a ser, en el mejor de los casos, magros y van a ser lentos. Entonces, revertir esto, yo creo que si nos va bien, va a ser después de 2021. Porque, y eso sí nos va bien, y eso sería considerando que por alguna especie de milagro, y mira que este milagro de verdad ya haría aparecer caminar sobre las aguas sería un verdadero truco, sería un truquillo de magia barato comparado con el milagro que estamos necesitando ahorita, ¿no? O sea, si por algún milagro el presidente decidiera cambiar de opinión, no veo que esto vaya a suceder en los próximos 8 o 10 meses. Así. Entonces, lo más probable es que muchas empresas van a empezar todo tipo de juicios. Van a empezar juicios de amparo aquí. Y un juicio de amparo aquí, bueno, ya sabemos que nos podemos tardar, ¿qué? 6, 8, 10, 12, 15, 20 meses, dependiendo de qué tan bien nos vaya con los jueces. Ahora, el siguiente es de seguro, de así segurísimo, van a recurrir a los mecanismos de arbitraje que están establecidos en los tratados de libre comercio. Y eso, bueno, no quiero saber cuánto se puede tardar una resolución de esas. Ese va a ser otro camino. Y otro camino va a ser que vayan directamente con sus embajadas, que vayan directamente con sus gobiernos. Ya estoy viendo yo a todas las empresas españolas hablando con el gobierno español. Ya veo a todas las empresas estadounidenses hablando con el Departamento de Estado para presentar quejas múltiples
fuertes. Pero ¿cuánto tiempo te gustaría que se tardara una negociación diplomática de este calado? ¿10 meses? ¿12 Claro. meses? ¿Un año? Entonces, Oye, Rob, si nos... sí, perdón. No, adelante. Eh, este tema, pues creo que sí, ya es una situación muy complicada y que a mí lo que más me preocupa, digo, obviamente me preocupa pues que nuestra generación va a heredar un gobierno súper contaminante y con un montón de problemas relacionados con el cambio climático, que todo el mundo está actuando como si no fueran a existir, ¿no? Así como la gente que actúa como si no existiera el COVID. Bueno, pues así estamos con respecto al cambio climático, ¿no? Obviamente eso es muy, muy grave, pero nos quedan ya como 10 minutitos para platicar de esto, pero creo que vale mucho la pena abordarlo. Esta es una decisión del presidente, ¿no? O sea, se ve la mano del presidente aquí, que él la está ejecutando a través de Rocionale como su alfil, ¿no? La que no tiene broncas de echarse, o sea, digo, no tiene broncas de tuitear. De nada. Que es el cumpleaños del Che Guevara y que ojalá y del comunismo llegara, ya sabes, o sea, claramente esa señora no tiene concepto de vergüenza ni de sentido común, ¿no? Entonces, y está aplicando lo que dice el presidente. Sí. Me cuesta trabajo entender cómo se está tomando las decisiones en la presidencia. Claramente no le interesan mucho los datos. Cuando le llevan información, pues parece que la descarta o que, por ejemplo, esta declaración que se echó de que el PIB ya no importa, ¿no? Porque pues eso se medía cuando las cosas se hacían diferente y ahora... ¿Tú cómo ves este proceso y cómo ves esto qué significa para nosotros? O sea, tener un presidente, deja tú que no sea economista, o sea, que en serio no entienda los preceptos básicos de economía, ¿qué clase de panorama nos pinta? Bienvenidos a Pejezuela. Sí, o sea, la verdad es que y es que yo sé que suena como a broma exagerada, pero la verdad es que todas las señales que ha dado el presidente en los últimos 20 meses que ha estado, es que él quiere un tipo de economía que no sé exactamente en qué extraña región de su cabeza sea la única donde existe, donde él concentra todo el poder y el pueblo come de su mano y el sector privado está subyugado al poder político y donde él tiene todas las llaves y él controla todos los pasos. O sea, yo no acabo de entender exactamente cuál es su lógica. Yo al principio tenía la idea de que llegado a cierto punto en donde sus decisiones empezaron a afectar a su base de votantes, a su base social, creo que yo antes pensaba que ese podría ser el freno. De hecho, alguna vez lo platicamos aquí. Pero ahorita viendo así lo que está tomando, las decisiones que está tomando y las posibles consecuencias que se pueden venir, donde podremos tener una contracción no vista literalmente en un siglo, donde estamos hablando de que en un año podrían sumarse 10 millones de personas más a la pobreza. Y ya no digamos pobreza, o sea, pobreza extrema, pobreza de que te mueres de hambre. Y el cuate sigue manteniendo su esquema y su forma de actuar. Dice, a mí me queda clarísimo que él tiene una idea bastante bizarra y todo lo que está haciendo lo está haciendo encaminado hacia allá, donde él es el líder supremo, el pueblo le debe todo y los empresarios no pintan, no figuran. Bueno, de todas formas ya tenemos que cerrar, Rob. Te agradezco muchísimo que nos hayas explicado todo esto y pues ojalá y las cosas pinten un poquito mejor para la próxima vez que te veamos. Que sí, ojalá, de verdad espero que sí. De verdad, vamos a dejarlo hasta ahí. De verdad espero que sí. Al contrario, muchas gracias a ti. Es un gusto tenerte aquí y siempre eres bienvenido y ya te veremos aquí en un par de semanitas a ver cómo vamos. Así será. Cuídate mucho. Mucha salud por allá. Igualmente, muchas gracias, Rob, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más en Política 101. Les recuerdo que nos pueden ver los lunes a las 7:30 a través de InQMX y que tenemos una barra de programas muy interesantes que les recomiendo ver. Yo soy Abigail Martínez y me encuentran en Twitter como Abi-MT y en Facebook como @Política 101. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Logro desbloqueado. Ahora
conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU.